Si alguien te dice que aún le importas, pero actúa como si ya no existieras, ya tienes la respuesta. Y lo sabes, pero lo ignoras. Ese es el problema, porque no es la ausencia lo que más duele, es la contradicción. Es ese punto extraño donde sus palabras siguen atándote, pero sus acciones ya se han ido. Y tú te quedas ahí, interpretando señales, buscando migajas, intentando descifrar lo que en el fondo ya está claro. Te aferras a pequeños gestos, a un mensaje ocasional, a una reacción tardía, a una mirada que quizá ni siquiera fue real. Y mientras tanto, algo dentro de ti empieza a desgastarse. ¿Te ha pasado? Revisas el teléfono más de lo que quisieras admitir. Te preguntas si hizo algo nuevo, si pensó en ti, si todavía hay algo. Pero cada vez que aparece es distinto, más frío, más distante, más ajeno. Y aquí es donde todo cambia, aunque no quieras verlo. Porque cuando alguien te supera, no siempre lo anuncia. No hay cierre dramático, no hay despedida clara. A veces solo ocurre en silencio. Freud lo habría llamado desplazamiento del deseo. La energía emocional que antes estaba puesta en ti, ahora está en otro lugar, en otra persona, en otra etapa, o simplemente en la necesidad de no sentir más. Y tú sigues ahí, esperando algo que ya no está. La primera señal no es lo que hace, es lo que deja de hacer. Antes había intención, ahora hay respuesta automática. Antes había presencia, ahora hay cumplimiento mínimo. Contesta, sí, pero sin alma, sin profundidad, sin ese impulso genuino de conectar. Y tú lo notas, claro que lo notas, pero te dices que está ocupado, que está pasando por algo que no es personal. Pero lo es, siempre lo es, porque cuando alguien quiere estar, se nota, y cuando no, también. ¿Hace cuánto no inicia una conversación contigo sin que tú lo provoques? Ahí está la grieta, y crece. La segunda señal es más sutil, pero más dolorosa. Ya no te incluye en su mundo emocional. Te cuenta cosas, sí, pero no las importantes. No las que realmente le afectan, no las que antes solo compartía contigo. Ahora eres espectador, ya no eres refugio, y eso golpea distinto, porque el vínculo emocional no se rompe de golpe, se enfría, se desplaza, se redistribuye, y tú empiezas a sentir que algo falta, pero no sabes exactamente qué. Hasta que un día lo entiendes. Ya no eres su lugar seguro, y eso duele más que cualquier silencio. Freud hablaba de la repetición inconsciente, esa tendencia a quedarnos donde ya no somos elegidos, solo porque una parte de nosotros cree que aún puede recuperar lo perdido. Y ahí estás tú, intentando volver a ser lo que ya fuiste. Pero hay algo que no estás viendo. No puedes competir contra una versión de ti que solo existía en el pasado. La tercera señal aparece cuando su comportamiento se vuelve inconsistente, pero ya no intenta explicarlo. Antes, cualquier cambio venía con una justificación, con una preocupación por cómo te afectaba. Ahora no. Ahora simplemente desaparece, reaparece y actúa como si nada. Y tú aceptas, porque prefieres esa presencia intermitente que enfrentar la ausencia total. Ese es el costo emocional. Te acostumbras a menos, te adaptas a la incertidumbre, empiezas a normalizar lo que antes no habrías tolerado. ¿En qué momento bajaste tanto tus estándares? Esa es la pregunta incómoda, porque no se trata solo de lo que el otro hace, se trata de lo que tú estás permitiendo, y lo sabes. Pero duele admitirlo. La cuarta señal es brutal, aunque parezca invisible. Ya no hay tensión emocional, ni siquiera negativa, ni celos, ni interés, ni reacción, nada. Y eso confunde, porque crees que la calma es buena señal, que tal vez ya no hay conflictos porque todo está bien. Pero no, no es paz, es desconexión. Cuando alguien ya no siente nada por ti, tampoco necesita reaccionar. Ya no le afecta lo que haces, ya no le importa con quién estás,
ya no le inquieta perderte. Y eso es el verdadero final, no la pelea, no el silencio, la indiferencia. Freud decía que lo opuesto al amor no es el odio, es la ausencia de interés. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay lucha interna en la otra persona, solo hay distancia, definitiva. ¿Lo estás sintiendo ahora? Ese vacío raro cuando hablas con alguien que antes te hacía vibrar y ahora solo está ahí, como un eco. Esa es la señal. La quinta es la más difícil de aceptar. Ya no te ve como posibilidad. Y esto no tiene que ver con palabras, tiene que ver con energía, con intención, con dirección. Cuando alguien te ve como posibilidad, hay proyección, hay planes, hay futuro, aunque sea implícito. Pero cuando ya te superó, el presente se vuelve plano, sin avance, sin construcción, sin continuidad. Estás ahí, pero no estás en su camino. Y eso rompe algo profundo dentro de ti, porque no es rechazo directo, es algo más ambiguo, más cruel. Es ser irrelevante, y nadie quiere sentirse así. Entonces tu mente hace lo que sabe hacer mejor, niega, justifica, espera, porque aceptar que alguien ya no te elige implica soltar la imagen que construiste, la historia que imaginaste, el vínculo que creíste real, y eso cuesta más de lo que muchos admiten. Pero aquí viene lo importante. Si ya viste estas señales, no puedes desverlas, y ahí es donde empieza tu verdadero conflicto. No con esa persona, contigo, porque ahora sabes, y cuando sabes, tienes que decidir. Seguir esperando, o empezar a soltarte. Pero eso, aún no estás listo para enfrentarlo. No todavía. Y sin embargo, algo dentro de ti ya empezó a romperse. No fue hoy, no fue ayer, fue poco a poco, en cada espera sin respuesta, en cada conversación que ya no fluía, en cada intento tuyo por sostener algo que el otro ya había soltado sin decirlo. Porque sí, hay una parte de ti que ya lo entendió todo, pero hay otra que se resiste, y esa lucha interna es la que te mantiene atrapado. Freud hablaba del conflicto psíquico como una batalla entre lo que sabes y lo que necesitas creer, y tú estás justo ahí, en medio, sabiendo que ya no es lo mismo, pero necesitando que todavía lo sea. ¿Te das cuenta de lo que eso genera? Una fractura interna, una versión de ti que observa la realidad y otra que la distorsiona para no sufrir. Y mientras esas dos partes discuten en silencio, tú sigues actuando como si nada. Respondes rápido. Te muestras disponible. Intentas ser interesante otra vez. Vuelves a contar historias. Buscas reactivar algo que, si eres honesto, ya no responde igual. Pero lo haces, porque aceptar la verdad implicaría algo mucho más incómodo. Aceptar que ya no tienes control. Y eso desestabiliza al ego, porque el ego necesita sentirse elegido. Necesita sentir que aún puede influir, recuperar, reconstruir. Pero aquí viene una verdad incómoda. No todo vínculo puede salvarse, y no todo lo que sientes es correspondido. Duro, pero real. Y mientras sigues intentando interpretar cada pequeño gesto, hay algo más profundo ocurriendo que no estás viendo. Tu valor empieza a medirse en función de la respuesta del otro. Si responde rápido, te sientes bien. Si tarda, dudas. Si es frío, te inquietas. Si desaparece, te derrumbas. ¿Lo notas? Tu estabilidad emocional ya no depende de ti. Depende de alguien que ya no está emocionalmente disponible. Ese es el verdadero peligro. No el rechazo, la dependencia. Porque cuando alguien ya te superó, pero tú no lo has hecho, entras en una dinámica desigual. Tú das más, tú piensas más, tú sientes más, y eso desgasta. Freud lo explicaría como una fijación afectiva. Una parte de ti quedó atrapada en lo que esa persona representaba, no necesariamente en lo que es ahora. Y ahí está la trampa. No estás luchando por la persona actual,
Estás luchando por el recuerdo de lo que fue, por la versión que te hacía sentir visto, importante, elegido. Pero esa versión ya no está, y en el fondo, si lo sabes, entonces aparece algo aún más silencioso, pero más peligroso: la autojustificación. Empiezas a decirte que solo es una etapa, que está confundido, que necesita espacio, que va a volver a ser como antes. Pero cada día que pasa, la distancia emocional crece, y tú te adaptas, te haces más flexible, más comprensivo, más tolerante, más paciente, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no te reconoces. ¿En qué momento empezaste a aceptar tan poco a cambio de tanto? Esa pregunta incomoda, porque la respuesta no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo, con tus heridas, con tu miedo a soltar, con tu dificultad para aceptar el abandono. Freud decía que muchas de nuestras elecciones emocionales están marcadas por experiencias tempranas, por vínculos donde tuvimos que adaptarnos para no perder el amor. Y ahora estás repitiendo ese patrón, otra vez, intentando ganarte un lugar que antes era natural y ahora se siente condicionado, y lo haces casi sin darte cuenta, porque es automático, inconsciente, dolorosamente familiar. Pero aquí viene el punto clave. No estás intentando recuperar a esa persona, estás intentando evitar sentir la pérdida, y eso cambia todo, porque mientras sigas enfocándote en el otro, no vas a mirar lo que realmente duele: el vacío, la desconexión, la sensación de ya no ser suficiente para alguien que antes sí te elegía. Eso es lo que evitas. Por eso sigues ahí, por eso respondes, por eso esperas, por eso justificas, porque soltar implicaría enfrentarte a ti mismo, sin distracciones. Y eso da miedo. Mucho más miedo que perder a alguien. ¿Lo ves ahora? El problema no es que la otra persona ya te superó, es que tú aún no te has soltado. Y mientras eso no ocurra, vas a seguir interpretando señales, esperando cambios, buscando pruebas de algo que ya terminó. Pero hay algo más profundo que empieza a emerger. Una incomodidad que ya no puedes ignorar. Una sensación de desgaste, de cansancio emocional, de estar invirtiendo energía en un lugar donde ya no hay retorno. Y esa sensación no miente. Es tu inconsciente intentando decirte algo que tu mente aún no quiere aceptar, que ya no estás donde creías estar, que ya no significas lo mismo, que algo terminó, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Y cuando empiezas a sentir eso, cuando ya no puedes engañarte del todo, algo cambia, no afuera, adentro. Pero ese cambio no es cómodo, no es inmediato, no es claro. Es confuso, doloroso, innecesario. Porque justo ahí, en ese punto donde ya no puedes sostener la ilusión como antes, es donde comienza algo distinto, algo que no tiene que ver con recuperar al otro, sino con empezar a recuperarte a ti. Pero eso todavía no es evidente, aún no. Y entonces llega ese momento, incómodo, silencioso, inevitable, donde ya no puedes seguir mintiéndote, no porque quieras aceptar la verdad, sino porque el cuerpo ya no coopera con la ilusión. Te cansas, pero no físicamente. Te cansas de pensar, de justificar, de esperar, de revisar, de imaginar escenarios donde todo vuelve a ser como antes, aunque en el fondo sabes que no va a pasar. Y ahí, algo empieza a quebrarse, no el vínculo. Ese ya estaba roto desde hace tiempo. Lo que empieza a romperse es tu narrativa, la historia que te contabas para sostener lo insostenible. Porque una parte de ti ya no puede seguir creyendo en lo mismo, y eso genera ansiedad, porque cuando se cae la ilusión, no queda claridad inmediata, queda vacío. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que aparece, pero no tiene respuesta rápida, porque durante todo este tiempo, tu energía estuvo enfocada en el otro, en entenderlo, en sostenerlo, en recuperarlo, y no en ti. Entonces, cuando el otro deja de ser el centro, te quedas sin eje, sin dirección, sin una narrativa que te diga qué hacer, y eso
desorienta. Freud hablaba de algo profundamente humano, la resistencia al cambio interno. No porque no sepamos qué hacer, no, sino porque hacerlo implica soltar partes de nosotros que ya se volvieron identidad. Y tú te identificaste con ese vínculo, con ese rol, con esa historia. Tal vez eras quien siempre estaba, quien entendía, quien sostenía, quien esperaba. Y ahora, sin ese papel, no sabes muy bien quién eres ahí. Ese es el verdadero duelo. No solo perder a alguien, sino perder la versión de ti que existía con esa persona. ¿Lo sientes? Esa especie de vacío raro, donde ya no hay tanta intensidad, pero tampoco hay paz, donde ya no hay expectativa, pero tampoco hay cierre. Ese es el espacio más incómodo de todos, porque no es pasado, pero tampoco es presente claro. Es transición. Y la mente odia la transición, porque no puede controlar lo incierto. Entonces intenta regresar, a lo conocido, a lo familiar, a lo que ya dolía, pero al menos tenía forma. Y ahí es donde muchas personas retroceden, vuelven a escribir, vuelven a responder, vuelven a abrir la puerta que apenas estaban empezando a cerrar. No porque realmente quieran a la persona, sino porque no saben estar sin ella. Esa es la diferencia. Y es brutal, porque te confronta con algo que no querías ver. Tu apego no es solo hacia el otro, es hacia la sensación que te daba. Y soltar eso se siente como perder una parte de ti. Pero aquí viene algo que cambia todo. Esa parte de ti no desaparece. Solo estaba proyectada, depositada en alguien más. Y ahora está regresando. Por eso duele. Porque lo que antes estaba afuera, ahora lo tienes que sostener tú. Tu seguridad, tu valor, tu sentido de pertenencia, tu estabilidad emocional. Todo eso ya no viene del otro. Y eso asusta, pero también libera. Aunque aún no lo sientas así. Porque en este punto, lo único evidente es la incomodidad, el silencio, la ausencia de estímulo, la falta de validación. Y eso hace que dudes, que pienses que tal vez exageraste, que quizá no era para tanto, que podrías haber manejado mejor las cosas. Pero cuidado, esa es la mente intentando reconstruir la ilusión para no atravesar el vacío, porque atravesarlo implica sentir. Y sentir implica soltar. Y soltar implica aceptar que ya no hay vuelta atrás. ¿Estás listo para eso? No lo sabes, y no pasa nada. Porque este proceso no es lineal, no es limpio, no es rápido. Vas a tener momentos de claridad y momentos de recaída. Vas a avanzar y luego dudar. Vas a soltar y luego extrañar. Es parte del proceso, pero hay algo que ya cambió y no puedes deshacerlo. Ya viste la realidad, ya sentiste la desconexión, ya reconociste que no es lo mismo. Y aunque intentes volver atrás, ya no encaja igual, porque ahora hay conciencia, y la conciencia incomoda, pero también despierta, poco a poco, sin ruido, sin espectáculo. Empiezas a notar cosas distintas, empiezas a darte cuenta de cuánto estabas dando y cuánto estabas recibiendo. Empiezas a ver patrones, repeticiones, comportamientos que antes justificabas, y ahora ya no. Y eso es el inicio de algo nuevo. No porque ya estés bien, sino porque ya no estás completamente dormido. Y eso cambia todo, porque cuando dejas de actuar desde la ilusión, empiezas a elegir desde la realidad. Aunque duela, aunque cueste, aunque implique perder algo que querías, pero también implica dejar de perderte a ti. Y ahí, justo ahí, es donde empieza una transformación real, no visible, no inmediata, pero profunda, porque ya no se trata de recuperar a alguien, se trata de no volver a abandonarte por nadie. Y eso apenas está comenzando. Y cuando ese pensamiento aparece, ya no hay vuelta atrás. No importa cuánto lo intentes disimular, no importa cuántas veces vuelvas a abrir la conversación o revises su perfil,
o releas mensajes antiguos buscando una emoción que ya no está. Algo dentro de ti ya cruzó una línea invisible, una línea donde ya no se trata de ellos, sino de ti. Y eso incomoda más de lo que imaginabas, porque mientras estabas enfocado en descifrar al otro, no tenías que enfrentarte contigo mismo. Pero ahora, el espejo está frente a ti, sin distracciones, sin excusas, y lo que ves no siempre te gusta. Ves cuánto toleraste, cuánto justificaste, cuánto insististe, incluso cuando ya no había reciprocidad. Y no es fácil aceptarlo, porque tu mente intenta protegerte. Te dice que hiciste lo mejor que pudiste, que amaste de verdad, que no fue tu culpa. Y sí, hay verdad en eso, pero no es toda la verdad. La parte que cuesta mirar es que también te quedaste más tiempo del que necesitabas, que ignoraste señales, que elegiste esperar cuando ya no había nada que sostener, y no por debilidad, sino por algo más profundo, por una necesidad emocional que aún no habías entendido. Freud lo llamaría repetición del conflicto no resuelto, ese impulso inconsciente que te lleva a recrear situaciones donde tienes que luchar por el afecto, donde tienes que demostrar tu valor, donde el amor no es seguro, sino incierto. Y ahí estabas otra vez, intentando ganar un lugar, intentando ser suficiente, intentando revivir algo que ya había cambiado. Pero aquí viene la revelación que lo transforma todo. Nunca se trató de ser suficiente para ellos, se trataba de entender por qué necesitabas demostrarlo. Silencio, porque esa pregunta toca algo más profundo, algo que no tiene que ver con esa persona, sino con tu historia, con tus primeros vínculos, con las veces que sentiste que tenías que hacer más para no ser dejado atrás, y sin darte cuenta, repetiste el patrón. No porque quisieras sufrir, sino porque era lo conocido, y lo conocido siempre se siente más seguro que lo desconocido, incluso cuando duele. Pero ahora ya no puedes ignorarlo, porque lo viviste, porque lo sentiste, porque te desgastó, y porque algo dentro de ti ya no quiere volver a ese lugar. Esa es la diferencia. Antes lo tolerabas sin cuestionarlo. Ahora lo ves, y verlo cambia las reglas del juego. Porque cuando haces consciente lo inconsciente, pierdes la capacidad de seguir actuando igual sin darte cuenta. Puedes intentarlo. Claro, puedes volver a escribirle. Puedes volver a responder con entusiasmo. Puedes volver a abrir la puerta. Pero algo dentro de ti ya no se siente igual. Ya no hay inocencia. Ya no hay entrega ciega. Hay duda. Hay conciencia. Hay una voz interna que susurra: esto ya no te hace bien. Y esa voz no se va. Puedes ignorarla por un rato. Puedes distraerte. Puedes intentar justificar de nuevo, pero regresa. Siempre regresa, porque es tu parte más honesta, la que no negocia con la realidad, la que no se conforma con migajas emocionales, la que sabe que mereces algo distinto, aunque aún no sepas cómo construirlo. Y ahí aparece el verdadero miedo, no el miedo a perder a esa persona, sino el miedo a lo que viene después, el vacío, la soledad, el silencio sin notificaciones, las noches donde ya no hay conversación, los días donde nadie valida tu existencia con un mensaje. Eso es lo que realmente asusta, no ellos, la ausencia. Pero aquí es donde todo se redefine, porque esa ausencia también es espacio, espacio para reconstruirte, para entenderte, para observarte sin filtros, para dejar de reaccionar y empezar a elegir. Y sí, al principio se siente incómodo, se siente vacío, se siente lento, pero poco a poco algo cambia. Empiezas a recuperar energía, empiezas a pensar menos en esa persona. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas, pequeños detalles de ti, de tu vida, de lo que te gusta, de lo que necesitas, de lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Y eso es poder, aunque aún no lo veas así, porque ya no estás actuando desde la carencia,
sino desde una conciencia en construcción. Y eso toma tiempo, pero es real, mucho más real que cualquier ilusión que intentabas sostener. Entonces un día, sin darte cuenta, dejas de esperar. No porque hayas olvidado, sino porque entendiste. Y cuando entiendes, algo se acomoda dentro de ti. No perfecto, no completo, pero suficiente. Suficiente para dejar de perseguir, suficiente para dejar de insistir, suficiente para empezar a soltarte. De verdad. Y ahí, justo ahí, es donde te das cuenta de algo que cambia todo en silencio. Nunca se trató de que ellos volvieran, se trataba de que tú dejaras de irte detrás. Y cuando finalmente dejas de ir detrás, el silencio cambia de forma. Ya no es ese silencio pesado, lleno de ansiedad, de preguntas sin respuesta, de noches donde revisas el teléfono esperando algo que nunca llega. No, ahora es distinto, más limpio, más claro, más tuyo, pero llegar ahí tiene un precio. El precio de ver la verdad sin adornos, de aceptar que no fue mutuo, que no fue equilibrado, que no fue suficiente, no porque tú no lo fueras, sino porque el otro ya no estaba en el mismo lugar. Y eso toca el ego, lo sacude, porque durante mucho tiempo creíste que si hacías más, si entendías mejor, si dabas lo correcto, todo iba a acomodarse, pero no pasó. Y esa es la herida más silenciosa de todas. Descubrir que no todo depende de ti, que hay procesos ajenos, decisiones internas, desconexiones que no puedes controlar, y lo sabes. Pero aceptarlo es otra cosa, porque aceptar eso implica soltar la ilusión de control, y el ser humano se aferra al control como si fuera supervivencia. Freud lo entendía bien. El yo necesita estructura, necesita sentido, necesita creer que puede anticipar el resultado para no sentirse vulnerable. Pero el amor no funciona así. Nunca lo ha hecho. Y cuando alguien ya te superó, no hay lógica que lo revierta, no hay estrategia emocional que lo reactive, no hay versión mejorada de ti que garantice su regreso. Silencio, porque eso duele. Duele aceptar que no hay movimiento que cambie lo que ya ocurrió en el interior del otro. Pero también libera, porque entonces dejas de intentarlo, y cuando dejas de intentarlo, algo se reordena dentro de ti. Tu energía deja de ir hacia afuera y empieza a regresar, lento, inseguro, pero real. Empiezas a notar cosas que antes no veías. ¿Cómo te sentías después de hablar con esa persona? La ansiedad previa, la necesidad de medir cada palabra, el miedo a decir algo que alejara aún más. Eso no era amor en calma, era tensión constante, y la normalizaste. Ese es el punto más revelador. Te acostumbraste a sentirte inestable, y lo llamaste conexión, pero no lo era. Era apego, era miedo, era una lucha silenciosa por no perder algo que ya se estaba yendo. Y cuando ves eso, cuando lo ves de verdad, algo cambia en tu percepción. Ya no idealizas igual. Ya no recuerdas solo lo bonito. Empiezas a integrar lo incómodo, lo que dolía, lo que te hacía dudar de ti. Y eso rompe la fantasía, no de golpe, pero sí de forma irreversible, porque ahora tu mente tiene más información, más verdad, más conciencia. Y aunque una parte de ti todavía extrañe, otra ya no quiere volver ahí. Esa división interna, poco a poco, empieza a resolverse. No porque dejes de sentir, sino porque empiezas a elegir distinto. Ahí está la transformación, no en dejar de amar de un día para otro, sino en dejar de traicionarte en nombre de ese amor. Esa es la verdadera ruptura, la que no se ve, la que no se anuncia, la que ocurre dentro de ti, cuando decides que ya no vas a mendigar atención, ni a interpretar silencios, ni a sostener vínculos donde no eres elegido con claridad. Y eso cambia todo. Porque entonces, el foco ya no está en quién se fue, sino en quién te estás convirtiendo. Y ese proceso es profundo, a veces solitario, a veces incómodo,
pero absolutamente necesario, porque por primera vez no estás reaccionando desde la herida, estás observándola, entendiéndola, integrándola, y eso te devuelve algo que habías perdido en el camino, tu centro, tu claridad, tu dignidad emocional. Ya no necesitas señales, ya no necesitas pruebas, ya no necesitas que alguien te confirme lo que vales, porque lo empiezas a sentir desde dentro. No perfecto, no constante, pero suficiente para no volver atrás. Y entonces sucede algo casi imperceptible, pero definitivo. Dejas de preguntarte si esa persona volverá, porque ya no importa. No porque no haya significado nada, sino porque ya entendiste lo que tenía que enseñarte. Y eso cierra el ciclo, no con palabras, no con explicaciones, sino con conciencia, con aceptación, con una calma que no depende de nadie más. Y ahí, justo ahí, es donde todo termina y todo comienza, porque lo que no mirabas ya no te controla, y lo que ahora entiendes, finalmente, te libera.